presencia, hoy me acerco a ti. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 14 de julio. Estamos nuevamente en nuestro día Coyavín. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos los que a esta hora de la mañana se conectan muy juiciosos con nosotros. Recuerden que iniciamos con este tiempo devocional muy temprano. Luego tendremos de forma virtual igualmente nuestro tiempo de intercesión al mediodía, donde nos reunimos para interceder, para orar por las diversas peticiones de los que estamos allí. Y estaremos finalizando con nuestros tiempos de alabanza, a las 5 de la tarde en el distrito Marabel y a las 6 de la tarde aquí en nuestro distrito centro. Ahí les esperamos, prográmense, aparten estos tiempos en su agenda, dispongamos nuestro corazón para acercarnos a Dios, para fortalecer nuestra comunión con Él. Bueno, como ustedes saben, a lo largo de este año hemos venido reflexionando, meditando en nuestro querido libro de los Salmos. Hemos ido semana tras semana avanzando, tomando una porción de los Salmos, meditando en ella, aplicándola también, por supuesto, a nuestra vida. Y hoy particularmente llegamos seguramente al Salmo más conocido de todos, al Salmo más querido de todos, que es nada más y nada menos que el Salmo 23, ese famoso salmo que nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El salmo más conocido, sin duda alguna, no solamente por los creyentes, incluso por los no creyentes, que ha inspirado libros, temas, canciones. Es un salmo muy conocido y muy querido también. Y precisamente el versículo 1 de este Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es una frase muy reconocida por todas las personas, como decíamos anteriormente. Aquí el rey David, el escritor de este salmo, está presentando a Dios precisamente como un pastor, un pastor que guía, un pastor que protege, que sostiene, que provee para su rebaño en las diversas circunstancias de la vida. Y mediante esta imagen, mediante esta ilustración de el pastor, que era muy familiar para David, porque recuerden ustedes que David también era pastor, a través de esta imagen, de este ejemplo del pastor y su rebaño, pues el rey David expresa su absoluta confianza en el Señor, en ese cuidado permanente del Señor. Recuerden que cuando David hablaba de sus ovejas, él decía, yo he arriesgado mi vida por mis ovejas, yo he peleado por mis ovejas, y si viene el león, si viene el oso, yo he sido el pastor que se pone al frente para cuidar a su rebaño. Bueno, David como pastor entendía muy bien a qué se estaba refiriendo, a ese cuidado del pastor, en los peligros, pero también en los momentos de abundancia, pero también en los momentos difíciles, ese pastor que está presente. Y el mensaje del rey David, aquí en este Salmo 23, es la seguridad que nosotros tenemos, que no se fundamenta necesariamente en la ausencia de dificultades, sino más bien en la presencia de nuestro pastor con nosotros. Ese pastor que nos conduce, ese pastor que nos acompaña y con el cual tenemos una relación eterna. Vamos a mirar precisamente qué nos dice la palabra de Dios. Dice el versículo 1 del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y este versículo 1 del Salmo 23, este querido, recordado, conocido salmo, pues es la verdad fundamental, digamos, el punto de partida. Entender esto, el Señor es mi pastor. Ese es el primer paso. Esa es la primera clave en este Salmo 23, porque como vamos a ver a continuación, todas las demás bendiciones se desprenden de esta gran verdad. Este Salmo 23 enumera cosas muy importantes que nosotros conocemos porque seguramente
hemos leído, hemos escuchado este salmo, pero todas esas bendiciones, esos beneficios se desprenden de esta primera y más importante verdad. El Señor es mi pastor. Ahora, yo quisiera que nosotros nos preguntáramos en esta mañana, ¿qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene que el Señor sea nuestro pastor, el pastor de nuestra vida? Antes de mirar los beneficios, preguntémonos, ¿cuáles son las características de una oveja de ese pastor? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace que esa oveja pueda ser llamada oveja de su pastor? Porque miren algo, todos quieren que el Señor sea su pastor, principalmente para que nada les falte, como dice aquí el versículo 1, pero muy pocos comprenden las implicaciones que esto tiene. ¿Qué implica ser oveja de ese pastor? Y vamos a mirarlo entonces en esta mañana. Y quiero invitarles a que vayamos ahora al Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 27, y vamos a mirar las palabras de Jesús, del buen pastor, del gran pastor. Dice el Señor, mis ovejas, los que son mis ovejas, los que me llaman pastor, dice, oyen mi voz. Subrayen eso. Dice, y yo las conozco. Sé muy bien quiénes son. El pastor conoce sus ovejas. Y dice finalmente este versículo 27, y me siguen. Ah, muy bien. Todos quieren que el Señor sea su pastor para que nada les falte. Pero ¿eso qué implica? ¿Eso qué significa? Bueno, Jesús nos da al menos dos señales de que una persona es en realidad su oveja, que lo tiene a él como pastor. Hay por lo menos dos elementos muy importantes en lo que nos dice el Evangelio de Juan. En primer lugar, el Señor dice, bueno, los que son mis ovejas oyen mi voz. Yo puedo decir que el Señor es mi pastor y apropiarme de este Salmo 23 y de los beneficios y las bendiciones de este Salmo 23. En primer lugar, si yo soy esa oveja que escucha la voz de su pastor. Esto es lo primero. Dice, oyen mi voz. Oyen mi voz. Miren que eh, para que esta experiencia del Salmo 23 sea verdad en nuestra vida, nosotros lo primero que tenemos que hacer es aprender a oír la voz del Señor. La realidad de este tiempo es que la mayoría de los creyentes, tristemente, lamentablemente, no están familiarizados con la voz del Señor. Tenemos que decir eso. La primera característica es esa, oyen mi voz. Pero tristemente, una buena parte de los creyentes no se familiarizan con la voz del Señor porque están llenos de pretextos para no oírlo, porque tienen una relación prácticamente nula con su palabra. Miren lo que ocurre en nuestro tiempo. Ocurre algo muy particular. Es que los creyentes se van llenando, se van alimentando, entre comillas, de una cantidad de mensajes que encuentran en Internet. Van buscando el líder de moda o la iglesia de moda y van buscando videos, mensajes, conferencias, pero en realidad, en el fondo de su corazón no tienen un verdadero apetito por la palabra de Dios, por ir directamente a la palabra de Dios. Se llenan de una cantidad de mensajes livianos, van buscando el líder de moda, van buscando mensajes que se acomoden a sus argumentos, pero no tienen un deseo verdadero de ir a la palabra de Dios, de abrir sus Biblias, porque es importante que hoy entendamos algo, y es que es a través de la palabra de Dios, de la Biblia, que nosotros oímos la voz del Señor. Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz. Bueno, ¿y cómo oímos la voz del Señor? A través de su palabra. Si yo quiero oír la voz de Dios, yo necesito abrir mi Biblia. Es allí donde yo escucho la voz del Señor, no de otra manera. La voz del Señor yo no la voy a escuchar en el canto de los pajaritos,
en el cielo, yo la voy a escuchar en mi Biblia. Cada que yo la abro, cada que yo me dispongo a ir a su palabra, yo escucho la voz de mi pastor, que es Él. Y un creyente que no escucha la voz de su pastor, que es Jesús, es un creyente que está expuesto a los engaños del mundo, a las verdades a medias del mundo, que va yendo de un lugar a otro persiguiendo teorías, conceptos, ideologías, informaciones del momento y que es presa fácil del engaño, de lo que pasa alrededor, pero también del engaño de su propio corazón. Cuando no escuchamos la voz del Señor, somos presa fácil del engaño del mundo y somos presa fácil también del engaño de nuestro propio corazón. Porque, ¿saben una cosa? La voz del Señor nos ubica. La voz del Señor nos da seguridad, nos da dirección en cada decisión que nosotros tomamos, en cada paso que nosotros damos. Por eso necesitamos familiarizarnos con la voz de Dios, aprender a amar su palabra y a perseverar en ella día tras día, como así se lo dijo Dios a Josué, ¿lo recuerdan? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque dice el Señor, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. ¿Cuál es la primera característica de una oveja, de ese pastor que es Jesús? Que oyen su voz, que aman su palabra, que están familiarizados con ella, que no buscan otra cosa distinta, otra fuente distinta, sino que abren sus Biblias y lo hacen permanentemente, perseveran en ello. Pero también hay una segunda característica muy importante. La cuenta aquí este versículo en la parte final. Dice, oyen su voz, claro, lo que acabamos de mencionar, pero también dice, me siguen, me siguen. Porque miren algo, no se trata únicamente de oír al Señor, porque también es necesario seguirlo, oírlo para seguirlo, dejarnos dirigir por Él, someter nuestras razones, nuestros argumentos a su voluntad. Miren que sucede también con mucha frecuencia que los creyentes se van saturando de muchos mensajes y de mucha información espiritual, pero en su corazón no tienen un verdadero deseo de dejarse dirigir por el Señor, de hacer lo que Dios les pide. Un rasgo fundamental de una oveja del Señor es que es dirigida por Él en cada paso que da, que lo oye, pero también lo sigue. Hay muchas personas que quisieran que Jesús las siga a ellas, pero no quieren seguir a Jesús. Y la verdad es que la bendición, la seguridad, la protección, el alimento, la provisión, la encontramos siempre que nosotros le estamos siguiendo a Él. Porque esa es la dinámica. No es el pastor el que va detrás de la oveja. Es la oveja la que va detrás de su pastor, siguiendo a su pastor, dejándose dirigir, encaminar por él. De manera que esta es la primera y más importante verdad de este Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ah, muy bien, pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica que el Señor sea mi pastor? Bueno, dos cosas veíamos en Juan 10, 27, que nosotros aprendamos a oír su voz y que nosotros también aprendamos a seguirle. Esas son las dos características de una oveja verdadera, de ese pastor que es Jesús. Y a partir de aquí se desprenden unos beneficios y unas bendiciones muy especiales que nos cuenta este Salmo 23. Yo le animo, si usted tiene ahí a la mano su Biblia, a que me vaya acompañando porque les voy a ir mencionando los versículos y vamos a ir revisando cuáles son estos beneficios y estas bendiciones. Si tiene ahí su Biblia a la mano, acompáñeme
y vamos a ir revisando. En primer lugar, el primer beneficio, la primera bendición que encontramos aquí es la que veíamos en el versículo 1. Nada me faltará. ¿Saben qué significa esto? Que el Señor suple todo lo que nos falta y lo hace de manera generosa. Cuando Él es nuestro pastor, cuando lo oímos y lo seguimos, nada nos falta. Dios suple, Dios provee, Dios nos da todo lo necesario para que podamos cumplir su propósito. Él es generoso, su bendición sobreabunda, su bendición suple, su bendición llena todo lo que falta. Pero también cuando nosotros oímos y seguimos a nuestro pastor, en segundo lugar, eso nos proporciona paz y tranquilidad. Dice el versículo 2: junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice también este versículo 2: en lugares de delicados pastos me hace descansar. Nuestro pastor nos da descanso, nos da reposo, no solamente espiritual, sino también emocional, incluso físico también. Esa verdad maravillosa de que el Señor es mi pastor me permite a mí estar descansado, me permite a mí estar tranquilo, experimentar paz en medio de un mundo agitado, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no nos puede dar cuando es Dios el pastor, cuando es Jesús el pastor de mi vida, cuando yo lo estoy oyendo y siguiendo. Eso también se traduce para mí en descanso, en paz, en tranquilidad. Luego dice el versículo 3: confortará mi alma. Esa palabra confortar representa restaurar o restablecer. ¿Saben qué representa esto? Que el Señor renueva nuestra alma, restaura, restablece nuestra alma. Esa alma que se va cansando, que se va agotando, que está agobiada, que está llena de pensamientos caóticos, de preocupaciones, de dudas, que está llena de intranquilidad. El Señor conforta esa alma, restaura esa alma cansada, desanimada. Dice el versículo 3: conforta mi alma. Pero también dice este versículo 3: me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Miren que el Señor también nos da dirección. Muchas veces los creyentes experimentan demasiada confusión frente a las decisiones importantes de sus vidas. No saben qué hacer, no saben qué camino tomar, no saben, digamos, qué camino o qué decisión elegir. Cuando el Señor es nuestro pastor, Él nos va guiando, Él nos va encaminando, nos va acompañando y dirigiendo por el camino que nosotros debemos andar. Luego dice el versículo 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Me llama mucho la atención lo que dice este versículo 4, hablando de esos beneficios, de esas bendiciones, de que el Señor sea nuestro pastor. Y ya sabemos eso que implica. Me llama mucho la atención lo que dice este versículo 4, porque miren ustedes que David no dice: nunca voy a andar por un valle de sombra y de muerte. Eso no me va a pasar a mí. Eso nunca me va a ocurrir. Nunca va a llegar a mi vida un valle de sombra de muerte. No, eso no es lo que dice David. ¿Saben qué dice David? Aunque eso llegue a pasar, si es que eso llega a mi vida, dice David, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nuestra seguridad, la seguridad que nos da el pastor, no radica en la ausencia de problemas. Esa no es la promesa del Señor. La promesa del Señor no es que nunca van a llegar los valles de sombra y de muerte, los momentos de dificultad, de incertidumbre, los momentos de oscuridad. Nuestra seguridad radica y está fundamentada
en la presencia de Dios con nosotros, no en la ausencia del problema, sino en la presencia del pastor con nosotros. Dice luego ese mismo versículo 4, tu vara y tu callado me infunden aliento, me infundirán aliento. Esa vara del pastor representa la protección del pastor. El pastor nos protege como lo hizo David con sus ovejas. Recuerdan que lo mencionábamos. Cuando vino el oso, cuando vino el león, el pastor protege con su vara, con su callado. Esas son las armas del pastor para proteger y para defender a sus ovejas. El Señor también nos preserva, nos guarda, nos protege, nos rodea. Estamos seguros con Él. Pero esa vara y ese callado no solamente representan la protección del pastor, sino también la corrección del pastor. Porque a través de esa vara, cuando la ovejita se va descarriando, cuando la ovejita se va saliendo del camino, con ese callado del pastor, con esa vara del pastor, el pastor vuelve a traerla de regreso al rebaño, al camino. Ese pastor también corrige con amor. Recuerden que el amor del Señor no solamente consiste en ternura, el amor del Señor también consiste en principios y consiste en corrección. Dios me corrige porque me ama, porque me recibe como hijo. Cuando la Biblia dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, hablan del callado que protege y defiende, pero también del callado que me corrige y me encamina cuando estoy perdiendo el rumbo. Luego, el versículo 5 nos dice algo muy bello también. El versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Nuevamente, el rey David está preparado para que los angustiadores aparezcan. Esos angustiadores están allí. Esos angustiadores están presentes. Dicen presente, claro. Pero ¿saben qué hace Dios? Aún en medio de esos angustiadores, en presencia de esos angustiadores, nuestro pastor sirve un banquete delante de nosotros, nos bendice aún en medio de la oposición, de los señalamientos, de las críticas, de la persecución. Dios adereza una mesa delante de mí en presencia de aquellos que me quieren angustiar, en presencia de aquellos que me quieren ver caer. Dice el versículo 5 también, Señor, tú unges mi cabeza con aceite. Esto tiene que ver con refrescar, con fortalecer, con mostrar su favor sobre nuestra vida. Y dice también el versículo 5, haces que mi copa rebose. Esta bendición del Señor es una bendición generosa, no es una bendición escasa. Cuando el Señor llena la vida de una persona, cuando el Señor alcanza la vida de una persona, no lo llena a medias, no lo llena un poquito nada más, no lo satisface a la mitad, hace que su copa rebose. Esta es la plenitud de Dios en nuestra vida, que es el resultado de que Él sea nuestro pastor. Y finalmente dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta bendición del Señor no es para algunos días, no es para ciertas épocas, para ciertos momentos, es para todos los días de mi vida. Y finaliza diciendo el versículo 6, el último versículo, cierra este salmo diciendo, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esto me habla de una relación eterna con Dios, permanente con Dios. Nuestro final, nuestro destino es permanecer con Él para siempre, estar unidos a Él para siempre. Miren entonces qué bonito todo lo que se desprende de esa verdad maravillosa de que Él sea nuestro pastor. Pero recuerden algo, estas bendiciones del Salmo 23 no son promesas aisladas, son el fruto, son el resultado, son la evidencia de
esa comunión viva que tenemos con nuestro pastor, de que nosotros lo estamos oyendo y siguiendo. Quien escucha su voz y lo sigue puede entonces experimentar su cuidado, su provisión, su protección, su compañía, pero todo comienza con una sencilla y profunda verdad. El Señor es mi pastor. Qué bueno que podamos decirle, Señor, yo quiero que tú seas el pastor de mi vida. Yo quiero oírte y seguirte y experimentar todas tus bendiciones. Vamos a orar esta mañana. Padre bueno, hoy te agradecemos y nos acercamos a ti con un corazón dispuesto. Hoy entendemos lo que significa que tú seas el pastor de nuestra vida. Hoy entendemos que esto no es una simple declaración de labios para afuera. Si tú eres nuestro pastor, Señor, entonces debemos aprender a escucharte. Tus ovejas oyen tu voz. Y para oír tu voz necesitamos ir a tu palabra. Para oír tu voz necesitamos abrir nuestras Biblias para ya no seguir siendo presa fácil del engaño, de las mentiras del mundo, ni tampoco del engaño de nuestro propio corazón. Pero también, si tú eres nuestro pastor, Señor, necesitamos aprender a seguirte, a dejarnos dirigir por ti. A veces nos llenamos de tanta información, pero en el corazón nos vemos reacios a seguir tu dirección. Preferimos seguir nuestros propios caminos. Hoy, Señor, entendemos lo que esto significa y hoy podemos decir entonces, y yo le invito a que usted lo diga allí en su lugar, dígale, Señor, hoy te reconozco a ti como el pastor de mi vida, porque quiero escucharte y quiero seguirte. Y yo te pido entonces en esta mañana que a estos tus hijos nada les falte, que estos tus hijos puedan descansar y tener reposo, que sus almas sean confortadas por ti, guiadas por ti, que cuando ellos atraviesen los valles de sombra y de muerte puedan estar confiados sin temor alguno, que tu vara y tu callado les guíe y les corrija cuando sea necesario, que tú adereces una mesa, un banquete delante de ellos en presencia de sus angustiadores, que hoy unjas sus cabezas con aceite fresco y hagas rebosar su copa, que el bien y la misericordia los sigan todos los días de su vida, y que ellos puedan estar en tu casa por largos días. Hoy te agradezco, Señor, y te pido que todas estas bendiciones les alcancen a ellos, a sus hijos, a los hijos de sus hijos también, y que podamos ver el fruto de que tú seas el pastor de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, gracias a todos por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Los esperamos en los diferentes tiempos de este día Coyavín, a lo largo de esta semana en nuestras reuniones ministeriales y el sábado en nuestra reunión familiar. Un abrazo para todos. Chao, chao. Que estén muy bien.